Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast A la Luz de la Profecía, donde explicaremos la lección semanal de la escuela sabática. Esta semana nos sumergiremos en un tema profundo, los juicios del Cordero. Analizaremos cómo los juicios en las Escrituras revelan la justicia, la misericordia y el carácter de Dios específicamente en estos tiempos finales. Bien, sean todos bienvenidos a este programa. Gracias por estar aquí en este video en YouTube y estoy muy agradecido con Dios. Mi nombre es William Horacio Lozano López. Estamos aquí grabando con dos personas muy especiales. De mi lado izquierdo tenemos a un personaje muy importante para mí. Es mi abuelito Lorenzo, que nos visita desde otra iglesia, Lorenzo López. Nos gustaría, abuelito, que nos mencionara un poquito de usted, un poquito de dónde ha servido en la iglesia, qué cargos ha tenido, desde dónde nos visita y cómo se siente al estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy contento. Vengo de la iglesia de la estación, soy miembro activo de la iglesia de la estación. Tengo 33 años perteneciendo a la misma. He ocupado varios cargos, no vale la pena mencionarlos, pero pues ahorita tengo el cargo, estoy a cargo de una de las clases allí en la iglesia de la estación. Hoy me dio mucho gusto venir a visitarlos, me siento muy contento y pues hablar de mi trayectoria sería mucho tiempo, me llevaría mucho tiempo, pero pues lo importante es que estamos muy contentos aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros. Y de mi lado, más a la izquierda todavía. A la izquierda todavía tenemos a mi hermano. En esta ocasión estamos pura familia. Ya estamos monopolizando el podcast. Monopolizando, exactamente. Ya has estado antes con nosotros, pero gracias también por estar aquí, Dani. Gracias. ¿Cómo te sientes por estar con nosotros? ¿Qué tal? Buenas tardes, días, o no sé a qué hora estén viendo este podcast, escuchándolo. Pues muy bien, gracias a Dios. Todo fluyendo tranquilamente, adecuadamente, y pues muy tranquilo, muy feliz de poder estar una vez más en este podcast. Me tocó estar al principio, si la gente por ahí recordará, y pues como siempre, nuevamente es una bendición que podamos estar aquí juntos para platicar, ¿no? Para platicar de este tema de la lección que está tan interesante para esta semana. Muy interesante. Bien, ojalá que nos visites un poquito más seguido. Sí, gracias por la invitación. Tienes bastantes comentarios que hacer hacia con nosotros. Bueno, para dar paso a lo siguiente, vamos a comenzar con una pequeña oración. Abuelito, ¿nos podría dirigir con una oración para comenzar? Sí, cómo no, con mucho gusto. Amoroso Padre Celestial, santo y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos primeramente por la vida, por la salud y porque hasta aquí hemos sentido tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque nos da la oportunidad de comunicarnos con tu pueblo a través de este programa, y esperando que todas las personas que vean este programa, tu Santo Espíritu las mueva, y las que ya aceptaron tu programa, tu bendición, pues que sean benditos una vez más, y los que todavía no han aceptado, que sientan el deseo de pertenecer a tu pueblo. Acompáñales y acompáñanos a todos. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Lo pedimos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con el día sábado. Los que han llegado al tiempo de fin. Iniciamos esta semana con una mirada hacia los relatos del Antiguo Testamento y su relevancia profética. La primera pregunta con la que vamos a dar inicio a este estudio sería: ¿qué función cumplen los relatos del Antiguo Testamento para los que viven en el tiempo del fin? Abuelito, si nos pudiera comentar un poquito acerca de esto. Yo creo que es bien importante que nosotros dediquemos tiempo a leer y estudiar el Antiguo Testamento, porque sabemos que en el Antiguo Testamento se hablaron muchas cosas que se cumplirían en el Nuevo Testamento, sin el espíritu de criticar a nadie, pero yo a veces me han hecho la pregunta que por qué nosotros usamos los dos testamentos, que hay personas que solamente se basan en el Nuevo Testamento,
pero yo creo que yo siempre he dicho que para que se complemente el Nuevo Testamento tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se escribieron muchas cosas que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Entonces el estudio del Antiguo Testamento es muy importante para nosotros los que decimos ser cristianos, porque pues allí tenemos una relevancia de lo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Exactamente. Incluso ahí bueno, checando un poquito esta pregunta, luego también hay quienes dicen que a lo mejor desde una perspectiva más secular, que quienes no conocen su historia luego están condenados a repetirla. Y yo creo que es muy importante, es algo de lo que las razones por las que mismo Dios le dio al pueblo de Israel la orden de estar repitiéndole constantemente mañana, tarde y noche a las nuevas generaciones, no solamente lo que Dios había hecho por ellos como familia o como personas en esa semana, sino lo que había hecho desde que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar recordando constantemente todo lo que sucedió para darnos una vislumbre de lo que va a suceder en el futuro, porque al final de cuentas algo de lo que caracteriza a nuestro Dios es que conoce el fin desde el principio y es muy importante que tengamos esa visión hacia el Antiguo Testamento, como decía mi abuelito, no solamente hacia el Nuevo, no solamente a lo mejor hacia lo que nos no solo a lo que nos conmueve del Nuevo, sino también a las advertencias que están inclusive desde el Antiguo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Esta es para ti, Dani. Sí. ¿De qué manera el conocimiento de las profecías debería influir en nuestra preparación espiritual hoy? Pues justamente yo creo que es una de las siento que tiene que ver con lo que mencionaba hace ratito. Ahí personalmente conozco muchas personas y de hecho creo que no me cuento entre esas personas, pero conozco muchas personas dentro de la iglesia que los temas que se les hacen más aburridos o a los que más les sacatean es a los temas proféticos. Exactamente. Cuando bueno, pues yo para mí, por ejemplo, yo recuerdo que siempre desde niño me ha llamado mucho la atención la cuestión de las profecías. A lo mejor el hecho de llamarme Daniel tiene por ahí algo por ahí ya tiene tiene algo que ver con eso, pero sí, yo creo que deberíamos de darle mucha más importancia a la profecía en nuestra espiritualidad personal, porque no solamente se trata, como luego se maneja, pues como decíamos, ¿no? A lo mejor en otras denominaciones o así, no solamente se trata de aquello que nos conmueve, porque muchas veces solamente nos vamos es que este mensaje está muy conmovedor y el profético está complicado. Y no se trata de solamente lo que nos conmueva. Lo que nos conmueva es importante, pero también es importante lo que podamos razonar, porque Dios nos dio el mensaje que quería darnos y nos entregó sus planes a futuro para nosotros como iglesia a través de las profecías. Entonces, si Él nos entregó sus planes, no solamente es pues tengan, ahí les va para ver qué hacen con ello, es porque tiene relevancia para nuestra vida espiritual. Yo creo que deberíamos darle más importancia al estudio de la profecía, porque es básicamente el saber lo que Dios planea para nosotros como iglesia. No sé, Abuelito, si tenga otra opinión. Sí, abundando un poquito, reforzando lo que dice Dani, no es jactancia, Dios me libre de que nos jactemos, pero yo he platicado con algunas personas de otra denominación y les he preguntado eso, que me expliquen un poquito, por decir, la profecía de las 70 semanas, que es una de las un poquito más pesadas, y saben la contestación que esas personas me han dado. Mire, yo con Daniel y Apocalipsis no me meto, porque allí de temas de profecía no me hable, porque nosotros no. Entonces, como les digo, no es jactancia, pero la iglesia adventista pues tiene personas que se hablan de tú con la profecía, y eso es muy bueno. Por eso es muy bueno para que nosotros, como miembros de la iglesia, le dediquemos un poquito más tiempo al estudio de la profecía, porque Dios, como decía Dani, Dios tiene un propósito, siempre ha tenido un propósito, y si Él conoce
el fin desde el principio. Entonces la profecía nos habla de lo que, incluso de algunas cosas que sucedieron y otras que todavía van a suceder, pero que nos habla a través de la profecía. A mí sí me gusta mucho la profecía, no la entiendo, para qué les digo, pero pues me gusta mucho porque es clave y base de nuestra doctrina que tenemos que entender para que cuando alguien nos pregunta, oiga, ¿qué quiere decir esto? Con certeza podamos decir, esto quiere decir esto, porque la profecía, unas partes ya se cumplió y otras está a futuro, es escatológica y se va a cumplir, pero a futuro. Es muy importante. Y muy probablemente no falta mucho para que se cumplan esas profecías. Exactamente, eso es bien importante. Como lo veíamos en la estatua, ¿verdad? Como fuimos de diferentes reinos, estamos en las uñas prácticamente ya de esa estatua. Entonces ya no falta mucho para que se cumplan algunas de esas profecías. Después de entender que los relatos del pasado tienen un propósito para nosotros hoy, es momento de mirar de frente una escena poderosa del fin de los tiempos, la relación de los perdidos ante la gloria de Cristo. ¿Cómo puede el Cordero provocar el temor? Vamos a la parte del domingo, la ira del Cordero. Sí, la ira del Cordero. La ira del Cordero. ¿Qué revela? ¿Qué revela la reacción de los perdidos? En Apocalipsis 6, 12 al 17, sobre la comprensión del juicio y de Cristo. Abuelito, esa pregunta sería para usted. ¿Qué revela la reacción de los perdidos en Apocalipsis 6, 12 al 17 sobre la comprensión del juicio y de Cristo? Yo creo que eso es muy importante, que nosotros sepamos cuál fue la reacción de ellos, porque ellos cuando vieron que el tiempo se acercaba, dice ahí que sintieron miedo, sintieron temor e incluso les hablaron. Cuando eso suceda, porque eso está a futuro todavía, cuando ellos vean que Cristo Jesús viene, ellos van a decir a los montes y a las peñas, escóndenos de aquel que viene. ¿Por qué? Porque allí hay dos grupos. Si nosotros vemos ese texto, dice que los perdidos dicen, escóndenos de aquel que viene porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la reacción de ellos, mucho miedo. Pero luego tenemos otro grupo por ahí en Isaías 6:26 me parece, donde dice que los salvados van a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Fíjense qué diferencia de un grupo con el otro grupo. Entonces la reacción de los perdidos es de temor, de miedo, de que pues escóndenos mejor de entre los montes y en las peñas, porque la hora de su juicio ha llegado. Yo quisiera que nosotros analicemos y pensemos que a mí no me gustaría, yo creo que a ustedes tampoco, estar en este grupo. A mí me gustaría mejor estar en el grupo donde pudiera decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así es. De hecho, a mí ahí esa parte se me hace muy, muy interesante porque luego surgen mucho estas preguntas, ¿no? Yo me he topado por ahí en las redes sociales con algunos grupos de, ya no digamos otras denominaciones, otras religiones completamente, con grupos de, pues no sé, musulmanes, hindús, personas que inclusive en New Age y cosas o bueno, con creencias en las que ni siquiera se acepta al Dios que nosotros conocemos como el Rey del Universo. Y entonces a mí lo que sí me llama la atención de esta parte de Apocalipsis es que nadie dice, ay, ¿qué es eso? Nadie dice, uy, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Quién es esa persona? No, todos inconscientemente saben lo que está pasando. ¿Sí? No es de, oye, es que yo toda la vida pensé que era Buda. Pero ¿qué es eso que se ve allá entre las nubes? No, todos dicen a las piedras escóndanos, porque inconscientemente saben que están, quién es el verdadero Rey del Universo. Y una vez que lo vemos regresar en las nubes, no le queda otra a cualquier ser humano, aunque en su vida terrenal haya rechazado la existencia de Dios,
no le queda otro camino más que reconocerlo, porque es algo que ya está plantado dentro de nuestra mente, es algo que tenemos desde que fuimos creados, desde que fuimos concebidos, esa relación con Dios, que al momento de enfrentarnos a Él o de encontrarnos con Él, si estamos en el grupo de los impíos, pues no nos queda otra más que más que reconocer y decirle a las piedras caigan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad a lo mejor de haber conocido mejor a Dios o de haberme entregado a Él y no lo hice. Y lo rechacé. Y lo rechacé. Y eso, bueno, a lo mejor nos salimos un poquito de contexto de la lección, pero por ejemplo tiene que ver también nuestro trabajo como de esparcir el evangelio. Exactamente. De que todos, al final de cuentas, todos tienen que conocer, ¿verdad? Sí, 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 claro. Entonces, pues y, ahí... y es que justamente ahí ya no se trata de desconocimiento, ya se trata de aceptación. Porque de conocer, el evangelio se esparce cada vez más y más y más rápido. Okay. Y la diferencia está entre no conocer, no solamente conocer, sino aceptar. Aceptar. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué enseñanzas claves nos deja Jesús al comparar los días de Noé con la segunda venida? Bueno, ahí esa me toca a mí, ¿verdad? Sí. Esa parte está muy interesante porque es una comparación que hizo el mismo Jesús refiriéndose al final de los tiempos, y lo compara justamente con los días de Noé. Hay una película que a mí en lo particular me agrada, aunque no la considero bíblica para nada. Es sobre Noé, pero no considero que sea bíblica. Ajá, sí. Aún así, hay una escena en particular que se me hace como hasta perturbadora, porque describen o plasman ahí en esa pequeña escena de la película cómo estaba la gente, y los plasman peleando por comida, y los plasman inclusive agarrando como un animalito, no sé si es un venado o un algo así. Ajá. Y agarrándolo y destazándolo así con las manos y peleándose entre ellos y vendiendo a sus hijos por un poco de comida, y no sé, como una sociedad muy decadente y muy perversa moralmente. Ajá. Y cuando yo vi esa escena de esa película dije, ay, no sé por qué me llama tanto la atención a que no estamos tan diferentes de cómo estaban ellos, ¿no? En la cuestión de qué tanto estamos dispuestos a hacer, de qué tantas barbaridades como seres humanos estamos dispuestos a hacer ya sin que nos remuerda tanto la conciencia. Y yo creo que lo más importante es que justo en ese contexto, y por eso Jesús lo dice así, como en los días de Noé, que todos estaban haciendo sus vidas y haciendo de todo, ajá, menos acercarse a Dios, fue en el momento en el que llegó el diluvio, y cómo pues básicamente nos está diciendo lo mismo. ¿Cuándo va a regresar Jesús? En un momento que a lo mejor ni siquiera lo espere la mayoría de las personas. Cada quien esté haciendo su vida en un entorno de a lo mejor demasiada libertad, de a lo mejor, es más, ni siquiera libertad, demasiado libertinaje, en un entorno de decadencia moral, y en el que todos están comprando y vendiendo y dándose en matrimonio, y como de sorpresa, básicamente, es a lo que se refiere. No sé, Abuelito, si tenga ahí algún otro comentario respecto a eso. Sí, yo creo que esa historia es muy interesante, porque claro, conocemos la historia. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. Yo digo, yo que tanto tiempo tengo como adventista, pues 33 años, ya lo decía. Entonces, en esos 33 años, ¿qué tanto he predicado? Porque yo creo que ahí está el mensaje principal para nosotros. ¿A cuánta gente le he predicado? Ya si la gente ha aceptado, como decía Dani, o no ha aceptado, ya no es responsabilidad mía. Yo siempre tengo un lema. Digo, Dios no me va a pedir cuentas por lo que no pude hacer. Me va a pedir cuentas por lo que pude hacer y no lo hice. Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestra responsabilidad es predicar. Ahora, venía por allí una frase que decía, ¿qué pasaría si nosotros nos pusiéramos a pensar en los 120 años que predicó Noé
y sin ningún resultado, porque solamente 8 personas o 7 y él, que fue solamente su familia. Y entonces podríamos considerarlo como un fracaso. Yo pienso que no, porque Dios tiene sus planes, él predicó, hizo su trabajo, Dios también lo puso ahí para que predicara. Ya la responsabilidad es de las personas a las que nosotros les prediquemos, si aceptan o rechazan el mensaje de salvación. Exactamente. El contraste no podría ser más fuerte. Mientras algunos huyen del rostro del Cordero, otros como Noé caminan con Dios en medio de una generación corrupta. Vamos a pasar a la parte del lunes. En la parte del lunes, la evangelización de Noé. Esta siguiente pregunta es para Dani. ¿Qué paralelismos observas entre la corrupción en los días de Noé y la situación moral actual? Pues yo creo que va justo con lo que mencionaba, ¿no? De esta imagen que me impactó mucho de esa película. Pues yo observo muchos paralelismos. O sea, literalmente, ¿qué era lo o qué es lo que nos describen? ¿Te recuerda como muchas noticias que hemos visto en redes sociales o en diferentes lugares, como los ranchos esos donde encuentran a Exactamente, o personas? sea, Tú te metes ahorita, digamos, a las personas que tienen, yo lo desinstalé porque es algo muy crudo, pero Twitter ahorita te muestra, cosas cosas muy, demasiado, muy crudas. sí, demasiado crueles. Ajá, entonces, Sí, o sea, te pones a pensar y te das cuenta de que básicamente no hay mucha diferencia entre lo que lo que pudieron haber vivido los antediluvianos y lo que estamos viviendo nosotros ahora ajá. con el avance de la tecnología, con los diferentes tipos de comunicación, pero principalmente yo creo que lo más importante es que si hubiera habido más personas cercanas a Dios en los días de Noé, pues más personas se hubieran salvado, no hubiera sido nada más Noé, porque Dios no es que lo hubiera elegido nada más a Noé, sino que te habla de lo lejos que estaban las personas, como para que solamente Noé y su familia se hayan salvado, significa que el resto del mundo estaban lejos. Pues eso imagínate cómo sería en una cuestión moral. Una sociedad tan grande como los antediluvianos, lejos de Dios, pues en total decadencia moral. ¿Y cómo se encuentra nuestra sociedad actualmente si no es en una total decadencia moral? Cada quien pensando solamente en sí mismo, cada quien buscando solamente de manera egoísta la propia satisfacción, sin pensar en los demás y sin acercarnos a Dios, sin... Incluso para muchas personas te acercas a Dios y te ven como hasta raro, ¿no? Te ven como Exacto, que, no, ahorita no aburrido. me hables ahorita cosas de la iglesia porque eso ahorita no me interesa. O sea, Ajá. estamos en esa decadencia en la que hablar de cosas buenas. Yo me acuerdo de un partido de fútbol que hubo en Estados Unidos, que un pastor dio palabras pues, de la iglesia. Y la gente en redes sociales lo funó, pero feo, que por qué van a estar hablando de la iglesia en un evento de ese tipo. Y te das cuenta de cómo está la sociedad Restringiéndote cada vez más el restringiéndote cada vez acceso más. a Dios. O sea, Exactamente. la relación con Dios ya ahora pasó a ser o una burla o peor, algo hasta ilegal casi. Sí. Entonces yo creo que sí, ese es uno de los principales eh, cuál eran paralelismos que yo vería entre los antediluvianos y nuestra sociedad actual, pues el estar lejos de Dios. Siento que nuestra sociedad actual, a pesar de que cada vez tenemos más acceso a la Biblia, más acceso a diferentes comunicaciones que nos permiten conocer más de Dios, paradójicamente estamos cada vez más lejos. Mayor tecnología, pero menor moralidad. Exactamente. Ok, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué podemos aprender del ejemplo de perseverancia de Noé cuando nuestros esfuerzos por compartir el Evangelio parecen no dar frutos? Esa es una pregunta muy importante, porque nosotros deberíamos perseverar. Ahí nos habla de la perseverancia, pero a veces somos tan negligentes que yo voy con una persona, le hablo de las cosas de Dios y
Si veo que hay interés, pues regreso la segunda vez, pero si veo que hay poco interés, digo, no, como que a esta persona no le interesa, yo no voy a perder tiempo. Y debemos ser perseverantes porque tenemos ese ejemplo de Noé. Yo creo que es un ejemplo que nosotros deberíamos seguirlo, porque él cuántos años perseveró. Pero me llama mucho la atención el hecho de que dice por allí ese relato, que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Después de ver la maldad tan grande, se arrepintió de haber hecho al hombre. Y le da la encomienda a Noé. Y dice, tú vas a hacer, pero me llama mucho la atención por allí el último versículo de ese capítulo donde dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo creo que aquí el mensaje muy importante, aparte de la perseverancia, de que debemos perseverar con una persona y pues no ser muy insistentes, pero tampoco abandonarla a las primeras de cambio, como vulgarmente se dice. Pero me llama mucho la atención ese texto donde dice que él halló gracia, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo creo que el mensaje para ustedes y para nosotros y todas las personas que nos vean a través de este programa va a ser que solamente por la gracia de Dios podemos alcanzar salvación y vida eterna. Así es. Pues Noé mostró cómo permanecer fiel ante la corrupción. Ahora en la parte del martes que nos lleva a una historia aún más interesante, Sodoma y Gomorra. ¿Qué podremos aprender del juicio sobre estas ciudades y cuál va a ser el significado para nosotros hoy? Vamos pasando a la parte del martes, la historia de Sodoma y Gomorra. Vamos a preguntar aquí con usted, abuelito, ¿cuáles fueron los pecados específicos que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra según Ezequiel 16, 46 al 50? Yo creo que muchas de las personas que como adventistas conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, y algunas personas de los que nos están viendo o nos van a ver a través de este programa, se dan cuenta que uno de los principales problemas que ellos tuvieron fue la inmoralidad corporal. Ellos no les importó ser lo que eran, hacer lo que hacían, con tal de complacerse sus propios cuerpos, aunque fuera en contra de la voluntad de nuestro Dios. Ese es uno de los principales problemas que se vieron allí y que vemos en esa historia. Ahora, Dani, no sé qué tanto pueda. Sí, de hecho, ahí yo creo que es una cuestión muy importante, el hecho de que Sodoma y Gomorra, el apóstol Pedro lo utiliza para comparar para describir lo que serían los acontecimientos de los últimos días. Y ahí está muy interesante que no hubo muchas otras ciudades que se destruyeron a lo largo de la Biblia. O sea, la Biblia nos habla de diferentes fenómenos, tanto por orden de Dios a través del pueblo de Israel o por diferentes circunstancias, ¿no? Pero no nos compara el apóstol, a las personas de los últimos días, no nos compara el apóstol Pedro con Egipto y las plagas, no nos compara con Jericó y los muros que cayeron, no nos compara con Edom o no nos compara con Nínive que luego se arrepintió. Compara a nuestra sociedad con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué con Sodoma y Gomorra? Porque en todas las otras ciudades que mencionamos siempre hubo algo que sobrevivía. Egipto atravesó las plagas, cayó ese imperio una vez que Dios azotó con las plagas a Egipto, pero Egipto sobrevivió muchos años después. Jericó, cayó su muralla y la ciudad fue conquistada, pero Jericó siguió muchos años después. Nínive siguió, Edom siguió, y todas esas ciudades que fueron destruidas parcialmente, pero luego siguieron, no nos representarían, a pesar de que también a lo mejor tienen diferentes grados o tuvieron diferentes grados de maldad, no nos representarían, porque yo creo que algo también de lo que quiere dejar aquí claro el apóstol Pedro es que una vez que, así como Sodoma y Gomorra terminaron y desaparecieron de la faz de la tierra, una vez que termine nuestra sociedad actual, es un punto final. Es para comenzar
algo completamente distinto. O sea, de lo que estamos viviendo ahorita no va a quedar nada, ni rastro. Es algo que va a terminar para siempre, como terminó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso yo siento que Pedro lo compara con los acontecimientos de los últimos días. Por eso compara nuestra sociedad, no solamente porque está degenerada y denigrada moralmente y espiritualmente, sino también porque va a tener un fin. Porque va a tener un fin como lo tuvieron Sodoma y Gomorra. Ok, es algo, ya que te pones a pensar o que lo pones a analizar, dices, pues sí, o sea, de aquí no va a quedar nada. ¿Cómo podemos evitar caer en la autocomplacencia espiritual al leer sobre los pecados de otros? Esa me toca a mí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Bueno, eso se me hace muy, muy interesante porque ahí nos habla del ejemplo que utilizó Natán y de por qué justamente Pedro utilizó a Sodoma y Gomorra o el profeta Natán con el rey David utilizó la historia esta que le contó. Yo creo que muchas veces es muy fácil para nosotros como cristianos fijarnos en lo que están haciendo los demás y no fijarnos en lo que estamos haciendo nosotros mismos. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Cuando regañó por allá a los fariseos y les dijo que miran la paja del ojo ajeno y no miran la viga que tienen ustedes. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento. Somos muy buenos para señalar los errores de los demás. Y entonces por eso creo que es importante que no caigamos en esa autocomplacencia de decir, mira cómo está pecando fulanito, fulanita, mira que lo que está haciendo mal este y este y este, porque muchas veces eso que estamos viendo es algo que nosotros mismos tenemos y que no nos damos cuenta, porque solamente nos damos cuenta de lo que están haciendo los demás. Y puede ser muy agradable y para mí como persona, no debería, pero puede serlo, el fijarme cómo otros fallan porque me desvía la atención de mis propios errores. Por eso, tanto Pedro en el caso de Sodoma y Gomorra, como el profeta Natán en el caso de la historia que le contó al rey David, eh, lo plasman, no van y le dicen, Pedro no nos reprende a nosotros, sino que habla de Sodoma y Gomorra. O Natán no va y reprende a David, sino que le cuenta la historia de alguien que hizo lo que él estaba haciendo, para que viéndolo desde lejos, como una tercera persona, lo pueda identificar y luego ya tome un poco de conciencia de qué es lo que él está haciendo mal. No sé si por ahí más o menos queda claro o pueda usted ahondar un Sí, poquito más. quiero abundar poquito en ese aspecto, porque a veces nosotros con el hecho de decir, no, somos cristianos, somos el pueblo de Dios, a veces nos jactamos, pero viene una partecita por ahí en la nota que dice, imagínate que tú estás ya ante la presencia de Dios y que Dios te dijera, mira, o sea, ya como parte del pueblo de Dios, que te dijera, miren, ustedes son peor que los de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo nos quedaríamos? Tenemos que ser muy cuidadosos de no jactarnos y decir, no, yo simplemente soy de tal y cual denominación y yo ya la tengo hecha. Tenemos que tener mucho cuidado, como decía Dani, y menos de señalar a una persona, no, mira cómo anda aquel, porque tengo que tener en cuenta, o debo tener muy en cuenta, de que cuando señale yo a una persona con mi dedo, los otros tres me están señalando a mí. Entonces es muy importante que nosotros dejemos de juzgar a otra persona porque estaríamos usurpando el lugar que solamente a Dios le corresponde. El juicio solamente Dios puede llevarlo a cabo y nosotros no somos más. Considerarnos como viles pecadores y solamente la misericordia de Dios nos puede alcanzar. Así es. Incluso hasta ese mismo tema, pero volteado, ¿no? Porque a veces también decimos, oye Dios, pues si yo doy mis diezmos, ¿y por qué me va tan mal? Y a esa gente que no da nada, ¿y por qué le va tan bien? O sea, también lo podemos ver desde la perspectiva aparte, Contraria, ¿no? Contraria. Okay. Sí, es bien importante, todos esos temas son muy interesantes. Ok, vamos continuando. Después de considerar la destrucción de Sodoma, surge una pregunta natural.
Dios es justo al juzgar. El miércoles nos conduce a un diálogo muy profundo entre Dios y Abraham, donde la justicia divina se revela con claridad y compasión. Vamos a pasar a la parte del miércoles, el juez de toda la tierra. Abuelito, ¿qué nos enseña la conversación entre Dios y Abraham en Génesis 18, 17 al 32 sobre la justicia divina? Yo creo que es bien interesante esa plática que ellos tienen allí, porque el relato nos dice que Abraham está sentado al calor del día, abajo de la sombra de un árbol muy frondoso. Cuando ve esos tres personajes que llegan, el relato nos dice que de inmediato manda que les laven los pies, ordena que les preparen de comer, comen, pero aquí la pregunta es, ¿qué nos enseña el relato que tienen? Dios dice ahí el relato que incluso hasta dice, le comunicaré a Abraham lo que pienso hacer, o no le comentaré. No, mejor sí le voy a comentar. Y dice, sabes, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham trata de interceder. ¿Por qué creen ustedes que intercede mucho por esas dos ciudades que Abraham conocía que eran perversas? Yo pienso, sin pensar, sin creer que soy el sábelo todo, pero él sabía que ahí estaba su sobrino. Exactamente. Y por eso es por lo que él intercede. Y él le hace una pregunta bien interesante. Señor, nunca vayas a hacer eso. ¿Cómo vas a destruir al justo junto con el impío? Y Dios le contesta, no, yo voy a destruir solamente a los impíos. Señor, pero quizá haya 50 allí, quizá 40, 30, 20, 10. Incluso Dios le dice, mira, si hubiera 10 justos allí en esa ciudad, por amor a esos 10 justos, ahí está la justicia de nuestro Dios. Por amor a esos 10 justos, yo sería capaz de perdonarles a esas dos ciudades. Ahora imagínense cuántos habitantes creen que tenían esas dos ciudades. Muchísimos. Sí. Sin embargo, no había ni siquiera 5 justos en cada ciudad. Ahora, el espíritu de profecía en relación al mismo tema dice que si Cristo Jesús hubiera visto que había un solo pecador en esta tierra, por ese pecador, Él hubiera venido a morir. Así es. Entonces, allí vemos la justicia y la misericordia de nuestro Dios, que sin duda, pues es lo que nos ampara y nos da fortaleza para seguir adelante, que la justicia de nuestro Dios es simplemente justa y recta. Él va a juzgar con justicia y con rectitud, porque si hubiera unos poquitos en una ciudad, por amor a esos poquitos, les perdonaría o nos perdonaría a todos, porque entre esos pueden estar ustedes y puedo estar yo. Exactamente. Yo creo que esa es una respuesta muy acertada y muy interesante para luego todas esas personas que por alguna situación que les ha pasado creen que Dios es injusto. Creen que Dios no es severo, es se ensaña, es cruel con las personas y no es así, porque estamos viendo cómo por un solo, como lo mencionaba, por un solo pecador que hubiera en la tierra, por ese pecador hubiera venido Cristo a morir. Exacto. Por 10 justos que se hubieran encontrado en esas dos ciudades, todos los demás tenían oportunidad de salvarse también. De ser salvos. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Con unos pocos, que yo creo que también eso es algo interesante y que nos puede ayudar para mejorar nuestra relación con Dios. Por unos pocos que estemos bien en relación con Dios, le estamos dándole oportunidad a otras personas. O sea, qué privilegio también de nosotros, o qué motivación de nosotros para decir, a lo mejor fulanito, fulanita no quiere acercarse a Dios, pero yo voy a tratar de mantenerme bien con Dios para que Dios les siga dando oportunidad a ellos. Para mostrar a través de mi ejemplo, como lo mencionábamos en esta lección que pasó, para mostrar a través de mi ejemplo cómo es el amor de Dios en realidad. Entonces, me gusta mucho el concepto de que la justicia de Dios es totalmente justa, pero siempre también cargada de misericordia. Ahora también podríamos aplicarlo o agregar
lo que es la testificación de parte de nosotros. Claro. Porque un buen testimonio puede ayudar a que otras personas vayan al conocimiento de nuestro Dios, pero un mal testimonio de mi parte puede derrumbar lo que otras personas edifican. Exactamente. Entonces es bien importante también que nosotros pues nos centremos en lo que es dar un buen testimonio ante las personas. Así es. Para que las personas o que nosotros podamos decir, como les dijera Cristo en aquella ocasión a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso es bien importante, Ajá. porque a veces puedan decir es lo peor, o a veces puedan decir pues da un buen testimonio. Entonces yo creo que es una grande responsabilidad dar un buen testimonio ante las personas que nos rodean. Así es. Okay. ¿Qué revela este pasaje sobre el deseo de Dios de que comprendamos sus juicios? ¿Eso es para mí o es para mi abuelito? Para ti. Ya perdí el ritmo. Ajá. ¿Me la repites, por favor? Que por ahí tenía algo señalado y no lo encuentro. Es en la parte del miércoles. ¿Qué revela este pasaje sobre el deseo de Dios de que comprendamos sus juicios? Ok. Bueno, aquí me llama la atención de lo que dice justamente la nota. Dios, lo que mencionábamos, es un juez misericordioso y justo. Yo creo que esas son las palabras claves para definirlo. Es amor, y el amor es justicia y misericordia. Y Él quiere que nos quede claro el por qué hace las cosas. Y lo deja muy claro con Abraham, ya que nos contaba ahorita la historia de mi abuelito respecto a cuando dice, le esconderé a mi siervo Abraham lo que pretendo hacer. Y todavía lo piensa, ¿no? De se lo digo o no se lo digo. Y termina llegando a la conclusión, ¿cómo no se lo voy a decir? ¿Sí? Y yo creo que algo importantísimo de las características de nuestro Dios es que Él siempre es claro con nosotros. Justamente lo que mencionábamos, ¿por qué Dios nos revela sus planes a través de las profecías? Porque Él quiere que nosotros estemos informados de lo que va a hacer. Ya si nosotros le prestamos atención o no a la información que Él nos quiere dar, pues ese ya será problema nuestro. Pero él, yo pienso que siempre le gusta ser claro con nosotros y siempre le gusta mantenernos informados, y creo que forma parte de su justicia, mantenernos informados de por qué toma las decisiones que toma. De que si va a destruir Sodoma y Gomorra, hay una causa detrás de esa destrucción. De que si toma alguna decisión, o de que si proclama algún mandamiento para nosotros, hay una razón siempre detrás de esa proclamación o de esa decisión que está tomando, de por qué. Por ejemplo, si le pedimos ayuda con algo, siempre nos responde, solo que a veces puede que nos responda sí, a veces puede que nos responda no, pero siempre hay una explicación de por qué sí o por qué no. Y siento que eso es algo importante que debemos de considerar de nuestro Dios. Él siempre trata de revelarnos las razones que tiene detrás de cada decisión que toma. Además, yo agregaría que a través del profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 11, él dice que no hace nada el Señor sin revelarles sus secretos, sus designios a sus siervos, los profetas. Todo lo que decía Dani, es bien importante que nosotros entendamos que Él, cuando va a hacer una cosa, a través de su palabra, a través de sus profetas, siempre lo revela. ¿Para qué? Lo que decíamos al principio, ahí está la importancia de la profecía, porque todo lo que Él va a hacer siempre lo revela a sus siervos, los profetas, para que a través de ellos, a través de lo que ellos escribieron, nosotros nos demos cuenta de lo que Él va a realizar. Como decíamos, a veces muy pronto, a veces se tarda poquito, a veces muy a futuro, pero de todos modos nosotros a través de las profecías nos damos cuenta de tantas cosas que ya pasaron y otras que van a pasar. Se me viene a la mente cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño y acude a todos sus magos y adivinos y no pueden, y va a Daniel, con todo el respeto que me merece aquí Daniel, va a Daniel
o Daniel se ofrece para interpretarle el sueño y le revela el sueño, pero quiero quedarme con lo que dice al final ya de a tiro, después de que le revela todos los metales que él vio en la estatua. Dice, pero tú viste que del cerro se desprendió una piedrecita, y no por mano de hombre, se desprendió sola y se vino rodando, 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 y dio en los pies de la estatua y tumbó todos los reinos y estableció su propio reino. Yo pregunto, ¿esa profecía ya se cumplió? No, porque no ha venido Cristo Jesús a establecer su propio reino. A través de toda la historia de las escrituras vemos que esa piedrecita, todo cuando se menciona roca o piedras, es un símbolo de Cristo Jesús. Entonces cuando Daniel le revela al rey Nabucodonosor, viste esto, viste esa piedrecita que tumbó todos los reinos y estableció su propio reino. ¿Qué nos está diciendo? Es profético, pero nosotros entendemos que eso es a futuro. Exactamente. Eso pues no ha sucedido porque en esa revelación vemos algo literal, algo profético, algo simbólico y algo escatológico, y eso es escatológico, eso que él ve, porque todavía no se ha cumplido, todavía Cristo Jesús no ha venido a establecer su propio reino. Ajá. Entonces pues es interesante en relación a lo que estamos estudiando. Exactamente. Y con una imagen de un Dios justo y cercano a su pueblo, llegamos al jueves. Es hora de analizar un juicio que ya ha comenzado, el juicio previo al regreso de Jesús, que está en juego y que revela esto sobre su carácter. Vamos a pasar ya a nuestra última parte para ir concluyendo con nuestro repaso a la parte del jueves, que dice, según Daniel 7, esta pregunta es para Dani. Según Daniel 7, ¿cuál es el propósito principal del juicio investigador? Bueno, yo creo que ahí la cuestión del juicio investigador, su propósito principal, y para no extendernos tanto porque ya nos estamos pasando de tiempo, su propósito principal es relacionado justo con lo que mencionábamos en la pregunta pasada, pues traer, dar a conocer el porqué de todas las cosas. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente Dios no necesita, como lo menciona la lección, no necesita un registro, no necesita con qué, o digamos demostrar nada, o anotar en algún lugar para decidir esta persona es buena, esta persona es mala, o cómo juzgo a tal persona. Pues claro que Dios no necesita ese tipo de registros, pero no solamente se trata de Dios, porque si Él quisiera hacer las cosas solamente, digamos, organizarse Él dentro de sí mismo y tomar las decisiones que Él quiera, pues claro que está en todo su derecho de hacerlo, pero también debemos de tener en cuenta que no solamente, o sea, que existen muchos otros seres en el universo, desde los ángeles hasta los mundos no caídos, que están atentos a ver cuáles van a ser las decisiones de Dios, y sobre todo hay un adversario en este juicio, un acusador, que es el enemigo, que está constantemente tratando de convencer al universo de que Dios es injusto, de que Dios es, por usar una palabra a lo mejor medio vulgarona, pasalón, o sea, de que nos perdona sin que lo merezcamos, de que no nos castiga, o de que castiga injustamente, y trata de probar eso ante el universo, y obviamente Dios ahí tiene que quitar toda sombra de duda de los demás pobladores del universo a través de juzgar previamente a cada uno de los que estamos aquí en la tierra, para que al final pues solamente llegue ya la separación, ¿no?, de los bandos, pero con un juicio previo. Yo creo que esa es la importancia del objetivo, que cuando nos habla Daniel de el trono y del anciano de días, no nos menciona solamente que sea Dios el que está ahí en el universo, nos menciona muchos otros seres que están pendientes del juicio, y yo creo que con base en esos seres que están pendientes del juicio es importante que Dios deje clara su postura y el por qué toma las decisiones que toma. Quiero abundar poquito en relación a lo que está diciendo Dani.
Ustedes han escuchado que se ha hablado de la predestinación, ¿verdad? Así es. Hay personas que piensan que Dios ya predestina en el sentido de que dice, tú vas a ser perdido y tú vas a ser salvo. Pero no se trata de eso. Ajá. Él sabe el destino, eso sí, sabe el destino de ustedes y mío. Y sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Pero no es que Él predestine. Y la predestinación, su predestinación siempre ha sido con el propósito de que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. El problema no está en Él, sino está en mí. Si alguien me comparte la palabra de nuestro Dios y yo la rechazo, entonces ya no es culpa de nuestro Dios, sino es culpa mía. En relación a lo que estaba diciendo Dani, pues claro que Él ya sabe quién va a ser salvo y quién va a perderse, pero no porque Él predestine, sino porque nosotros somos culpables de que si queremos ser salvos, tenemos la palabra de nuestro Dios y aquí está donde nos ofrece la salvación a través de su Hijo Cristo Jesús. Si yo lo rechazo, pues entonces yo me voy a perder, pero no porque Él quiera, sino porque yo quiera. Yo creo que eso es bien importante porque ya el tiempo se nos está acabando. Sí, justamente como lo dice el versículo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí es donde a pesar de que yo creo que si hubiera una predestinación por parte de Dios, su predestinación sería que todos se salven. Exactamente, esa es la predestinación. Y donde incurre ya el libre albedrío es en decir, pues yo a lo mejor estoy predestinado a salvarme porque puedo reclamar esa promesa de Dios, pero no me quiero arrepentir. Pero hay otro problema, porque hay gente que dice, bueno, si ya Dios sabe que yo voy a ser salvo, ¿para qué me preocupo? Ajá. Y si sabe que me voy a perder, no, pues yo ¿para qué pues le busco? ¿Para qué me y ese preocupo? Es el problema que nosotros como seres humanos no deberíamos hacer, porque la predestinación, como dice Dani, no es para que unos se salven y otros se pierdan, sino para que todos lleguemos al conocimiento de Dios y todos lo aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y que todos seamos salvos. Pero pues ahí vienen los pros y los contras que debemos pensar que tenemos que estar centrados en lo que hemos conocido. Que de por medio hay un arrepentimiento, Exactamente. Y abundando en esto, ¿qué revela, abuelito? Última pregunta, ¿qué revela este juicio sobre el carácter de Dios y su compromiso con la transparencia ante el universo? ¿Para quién? Para usted. Para mí. Ajá. ¿Qué revela el juicio de Dios? ¿Qué revela este juicio sobre el carácter de Dios y su compromiso con la transparencia ante el universo? Es muy importante porque el carácter de Dios es justo y es santo. Entonces el juicio, Él simplemente dice allí que lo que decían ahí los versículos es que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces a través de los libros, pues Él va a juzgar lo bueno y lo malo que hice yo. Pero es un juicio muy transparente, es un juez justo y su juicio es transparente, de tal manera que allí no va a haber soborno, no va a haber nada más de que Él ama al pecador, aunque odia al pecado. Entonces su juicio es muy transparente y es justo para todos nosotros. Entonces ya en ese día no viene más de a decir unos a la derecha y otros a su izquierda. Por eso es lo que decía Dani en la otra pregunta anterior en cuanto a lo que es el juicio investigador. Ahorita está llevándose a cabo el juicio investigador para que cuando Él venga solamente va a reunir a todas las naciones, como dice Mateo 25:31 en adelante, reunir todas las naciones, va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda. A los de su derecha les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, pues yo creo que para concluir, ustedes y yo queremos estar en ese grupo que nos ponga a su mano derecha. Así es. Para poder heredar el reino de nuestro Dios. Así es. Bien, pues qué recorrido tan revelador hemos tenido. Desde el diluvio hasta el juicio final vemos un Dios que advierte, que salva y que actúa con justicia. En estos relatos no solo son ecos del pasado, son mensajes urgentes para ti y para mí hoy. Bueno, pues muchas gracias por este repaso. Yo solo quiero concluir mi participación con algo. Quiero decirles que cuando yo me bauticé,
No me dijeron que no iba a tener pruebas, no me dijeron que las cosas iban a ser todo el tiempo color de rosa. Lo que sí me dijeron, que en los peores momentos Dios iba a estar conmigo, y así lo he creído y así lo he sentido. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por llegar hasta esta parte del video. Esperamos que haya sido de beneficio para nosotros, para nuestra salud espiritual. Y pues nos esperamos el siguiente programa en nuestra siguiente semana. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.